Durante más de 2000 años, una joven mujer ha sido presentada como el símbolo máximo de pureza, obediencia y milagro. María, la mujer más famosa del cristianismo, y al mismo tiempo, una de las más invisibles de la historia. Desde hace siglos escuchamos su historia como si fuera una verdad incuestionable. Pero, ¿qué sabemos realmente de ella como persona histórica? No sabemos con certeza su edad. No sabemos cómo fue su infancia. No sabemos qué soñaba. No sabemos qué temía. Ni siquiera sabemos cómo vivió realmente su embarazo. Y surge una pregunta aún más incómoda. ¿Y si el padre de Jesús no fue un Dios, sino un rey? Un hombre con poder, influencia y autoridad, cuyo nombre debía permanecer oculto, porque si Jesús tenía sangre real, entonces su historia ya no es solo espiritual, es política, es poder y es peligro. Solo tenemos relatos escritos décadas después y un silencio histórico casi absoluto. Entonces, surge la pregunta que incomoda. ¿Conocemos realmente la historia de María? ¿O solo la versión que sobrevivió? Hoy vamos a enfrentar dos narrativas que pocas veces se comparan. La María de la tradición y la fe, y la María casi ausente de los registros históricos. Y aquí aparece la pregunta que guía este canal. Y si no fue así, lo que vas a escuchar hoy no es un ataque a la fe. Es una confrontación entre relato, historia y evidencia. Así que prepárate, porque ¿y si no fue así? María era una joven judía de Nazaret, una pequeña aldea rural de Galilea, sin importancia política, sin élites, sin poder, un lugar donde todos se conocían y donde la reputación lo era todo. Desde el punto de vista histórico, María fue casi con certeza una mujer campesina, de familia humilde, dedicada a las labores del hogar, al cuidado familiar y a las prácticas religiosas judías. En aquella sociedad, las mujeres no elegían esposo. Los matrimonios eran arreglados por las familias. La edad habitual para comprometer a una joven estaba entre los 12 y 14 años. María muy probablemente tenía entre 12 y 14 años cuando fue prometida a José. José era un hombre mayor que ella, artesano, trabajador, elegido por las familias como esposo adecuado. No hubo romance como hoy lo entendemos. Hubo un acuerdo social. En aquella cultura, una joven debía llegar virgen al matrimonio. El honor familiar dependía de ello. Un embarazo fuera del matrimonio no era solo un escándalo. Podía significar expulsión, humillación pública, repudio y en algunos casos, la muerte. Y entonces, llegamos al punto que cambió la historia. Según la versión bíblica, el ángel Gabriel se aparece a María, le anuncia que concebirá por obra divina, y ella acepta. Jesús nace como resultado de un milagro. Aquí es donde este canal hace su pregunta central. ¿Y si no fue así? Comenta aquí abajo. ¿Y si los nacimientos milagrosos nunca fueron literales, sino símbolos reinterpretados? Desde el punto de vista científico, el embarazo humano requiere algo muy concreto: un óvulo femenino, un espermatozoide masculino, fecundación, formación de un embrión con 46 cromosomas, mitad maternos y mitad paternos. Sin material genético masculino no existe gestación viable. La partenogénesis nunca ha sido documentada en humanos. Es biológicamente imposible. Esto no niega a Jesús. No niega su existencia. No niega su mensaje. Pero nos obliga a aceptar algo. Biológicamente, Jesús tuvo un padre humano. Y aquí entra el contexto político. Herodes el Grande reinó entre el año 37 a.C. y el año 4 a.C. Murió en el 4 a.C. La mayoría de estudios sitúan el nacimiento de Jesús entre el 6 y el 4 a.C. Esto significa algo muy claro. María vivía bajo el reinado de Herodes el Grande. Mientras una joven campesina daba a luz en la periferia del reino, uno de los reyes más crueles de Judea gobernaba desde Jerusalén. Según Mateo, Herodes se entera del nacimiento del rey de los judíos. Siente su trono amenazado. Ordena matar a los niños de Belén. La familia huye a Egipto. Pero aquí aparece una pregunta inquietante. ¿Por qué Herodes se toma este asunto tan personalmente? Herodes no era un rey cualquiera.
Tenía múltiples esposas, concubinas, relaciones políticas y personales. Eliminó a varios de sus propios hijos por miedo a perder el trono. Vivía obsesionado con la sucesión. María era joven, vulnerable, sin protección social fuerte, viviendo en territorio controlado por Herodes. Y aquí surge una hipótesis provocadora. ¿Y si el niño que amenazaba el trono no era un desconocido, sino un heredero ilegítimo? En este escenario no hubo infidelidad de María. Ocurrió antes del matrimonio arreglado con José. Es muy posible que los padres de María descubrieran el embarazo cuando aún no estaba casada. En una sociedad capaz de destruir a una familia por ese motivo, la solución más lógica habría sido actuar rápido. Buscar un esposo respetable, cerrar filas, casar a María apresuradamente para protegerla del juicio público y del castigo. José aparece entonces como una figura clave. José, al conocer la situación, se encuentra ante una decisión imposible. Según la ley y las costumbres de su tiempo, tenía todo el derecho y casi la obligación social de denunciarla, exponer el embarazo, repudiarla públicamente, salvar su propio honor. Porque en aquella sociedad, el honor de un hombre valía más que la vida de una mujer. Pero José no hace eso. No la denuncia, no la abandona, no la entrega a los ancianos de la ciudad, no permite que la apedreen, no permite que su nombre sea destruido. La protege, acepta cargar con una vergüenza que no era suya, acepta ser señalado, acepta un matrimonio precipitado, acepta una historia que no podrá explicar, la toma por esposa y huye con ella, no por fe solamente, no solo por obediencia divina, sino para salvarla, para sacarla de un pueblo que la juzgaría, de una ley que podía condenarla, de una sociedad capaz de matarla por un embarazo fuera del matrimonio. Tal vez no fue un acto sobrenatural, tal vez fue un acto profundamente humano, un gesto silencioso de compasión, de responsabilidad, de valentía. Y entonces, la persecución de Herodes adquiere otro significado, porque si el niño no era solo una profecía, sino también un posible heredero. Entonces Herodes no solo buscaba cumplir una orden política, tal vez buscaba borrar un error, un secreto peligroso, un hijo incómodo, una sangre fuera de control, un heredero que no nació en palacio, pero que podía reclamar un trono. Y ahora te pregunto a ti, directamente, ¿crees que Herodes temía a un rival político anunciado por profecías? ¿O podría haber estado intentando borrar un secreto de su propio pasado? No afirmamos que esta hipótesis sea verdad. No la presentamos como hecho. No negamos la fe. No negamos a Jesús. Pero sí afirmamos algo que nadie puede negar. María fue una mujer real. Vivió bajo un rey real, en una época brutal, en una sociedad profundamente machista, en un mundo donde una joven embarazada podía perderlo todo. Y quizá la historia que llegó hasta nosotros no fue la única que existió, quizá fue la única que podía ser contada. Porque a veces, la versión divina no elimina la verdad humana, solo la cubre. Y detrás del milagro puede esconderse una historia demasiado peligrosa para ser dicha en voz alta. Si esta historia te incomodó, entonces cumplió su propósito. Porque en este canal no buscamos confirmar creencias, buscamos cuestionarlas con historia, contexto y pensamiento crítico. Si quieres seguir explorando las zonas oscuras de la Biblia, los silencios de los textos sagrados y las verdades que casi nunca se cuentan, suscríbete ahora. Dale me gusta si crees que la historia merece ser pensada, no solo creída. Y escribe en los comentarios qué parte te dejó más dudas. Porque aquí, cada pregunta abre un nuevo debate. Esto es, ¿y si no fue así? Donde la fe se cruza con la historia y nada se acepta sin ser puesto a prueba.